Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos, como nos enseñaste, nuestro espíritu, nuestra vida. Te ponemos nuestra mente, nuestro cerebro. Danos atención, danos la capacidad de oír tu voz, danos la capacidad de discernir, de aprender, de entender, de ser formados, de que nadie nos mueva de nuestra manera de creer, de vivir, que tengamos un buen fundamento. Para eso vamos a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, puesto que no queremos ser emocionales, no queremos movernos por sentimientos, por sentires, porque eso es engañoso. Pero tu palabra es nuestra verdadera guía, es nuestro GPS, es aquello por lo cual nosotros nos tenemos que guiar. Ahí tenemos seguridad de que es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hacemos bien en estar atentos a lo que nos quiere decir. Nos han librado de una ansiedad en el confinamiento. Lo hemos visto incluso en prisión, cuando hablábamos con los internos de Sangonera, como compartí el otro día. Qué bonito que ellos han experimentado la misma bendición que nosotros, de sentirse amados, seguros, no nerviosos. Y sin embargo otros internos incluso se han intentado quitar la vida. Qué hermoso es tener tu paz en medio de las tormentas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y yo le doy gracias a Dios. La mayor bendición que he visto en cada una de las iglesias y en prisión, como comenté el otro día, es ver cómo Dios nos ha guardado en el confinamiento y nos sigue guardando de miedo, de ansiedad, de traumas, de algún tipo de trastorno que nos quite la paz. Bien, estuvimos hablando hace poquito del corazón de Dios. Y estuvimos viendo que el corazón de Dios es amoroso, generoso, dadivoso, y por lo tanto los hijos se parecen a los... Y si un hijo no se parece a los padres, un hijo negro de dos padres blancos, un hijo blanco de dos padres negros, la genética es caprichosa, pero no tanto. Y aún los rasgos físicos tienden a heredarse, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bien. Y estuvimos viendo entonces que estamos estudiando un poquito el corazón de Dios, cómo a través de la palabra de Dios nos describe un corazón. Cuando tú quieres ver algo que no se ve, necesitas algo, un método, un instrumento para verlo. Por ejemplo, para ver el fondo marino, lo he contado alguna vez, Gustavo y yo hacíamos pesca submarina, con mi padre también, íbamos a comprar justo un barco grande, teníamos una barca, grandecita, pero íbamos a comprar un barco grande, y entonces teníamos un sonar, con un sonar, que es como los murciélagos, es curioso, es un animal que dicen que es producto de la casualidad, la evolución. Madre mía, la gente no tiene ni idea. Dios nos creó, no evolucionamos. Y el murciélago tiene la capacidad de lanzar, de ahí han imitado los seres humanos, lanza un sonido, y ese sonido, una frecuencia que nosotros no podemos escuchar, y esa frecuencia rebota y le da un dibujo al murciélago, porque son ciegos, de cómo es el mapa de lo que tiene por delante. Y no sé si cuando salga lo vas a ver, que vuelan a una velocidad impresionante, cazando mosquitos, son insectívoros. Aquí no hay vampiros que chupen sangre. Aquí, quitando los bancos, los políticos, no es broma, pero aquí los vampiros no chupan sangre, ¿de acuerdo? Comen insectos. Y pocos vampiros en México, y alguna especie solo, vampiro, si se llama, el que sobre todo a los animales con los colmillos le hace una incisión, su saliva es anticoagulante, y entonces con la lengua lame un poco de sangre, sobre todo al ganado. Aunque los mexicanos se ponen los ponchos para taparse el cuello, pero los murciélagos son un diseño maestro de Dios. Y de ahí se inspiraron nuestros científicos para hacer un aparato que tú en el mar no ves nada, y aunque esté el agua turbia puedes ver el fondo rocoso, si hay algas, hasta veíamos los pececitos. No sé si se acuerda, Gustavo, que veíamos los pececitos, si hay grandes y pequeños, todo te lo mide. Nosotros, para ver el corazón de Dios, necesitamos, porque el corazón de Dios, ¿quién va a saber cómo es el corazón de Dios si somos nosotros finitos y Él es infinito? Bueno, pues el mar lo podemos sondear, pero el mar no es nada con Dios. Tú ves el océano, tú te montas en un avión, te vas de aquí a Latinoamérica, y tú ves el océano, lo grande que es, y con todo lo grande que es, el corazón de Dios es más grande que eso, y que la tierra, y que la galaxia.
Porque solo tienes que ver cómo es capaz Dios de amar y de perdonar a personas que tú jamás y yo podríamos hacerlo, humanamente hablando. De ahí surgen muchos conflictos a veces en la iglesia. Porque no entendemos cómo Dios pueda perdonar o permitir. No entendemos cómo Dios puede amar, porque nosotros no somos Dios. Pero tenemos un sonar del corazón de Dios, y es la palabra. La palabra, de alguna forma, cuando tú la lees, te va dando como al murciélago un mapa de cómo es lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Entonces, a través del Espíritu, tú tienes el receptor, si has nacido de nuevo, de hacer visible una realidad invisible. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Cuando tú te adentras en la palabra de Dios, Dios te da unas gafas en las que pueden mapear una realidad invisible. Hay algo que está oculto a los ojos naturales de las personas. En 1 Corintios, estudiamos en el capítulo 2 y 3, ya en otros mensajes, que el hombre natural, es decir, no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice, no las puede entender, no las puede ver. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que era maestro de religión, vamos a llamar evangélica, para entendernos jocosamente, ¿no? Le dijo, tú no puedes ver si no naces de nuevo. Tú, para poder ver lo que no se ve, lo oculto, tú tienes que nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, naces como un bebé, y entonces todos estamos creciendo. Si un bebé no se alimenta de leche, y la leche espiritual no adulterada en la palabra de Dios, queda raquítico, queda enano, queda famélico, y famélico es delgadito, y puede morir. Por lo tanto, si tú has nacido de nuevo, ya tienes la capacidad de ver lo que el mundo no ve. Por eso la gente dice, ¿te han lavado la cabeza? No, se lo han lavado a ellos, haciéndole ver que todo lo que hay en esta vida es disfrute, 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 y ahí acaban todo. ¿Tú has visto cómo están las partes delanteras de nuestros vehículos ahora llenas de mosquitos? Pues así está el mundo, esclavándose en ataduras, en cadenas, en cosas que no aprovechan y sin un destino, con una condenación que les aguarda. Pero nosotros hemos sido libertados de eso. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra. Entonces estamos mapeando, vimos varios versículos, lo voy a decir muy rápido por los que no estaban, como el Salmo 107:9 decía, que Dios ha saciado al alma sedienta y llenado de bienes al hambriento. El Salmo 34:10 decía, los leoncillos pasan, tienen necesidad, tienen hambre, pero los que buscan al Señor no van a carecer de bien alguno. Estuvimos viendo como en el Salmo 146:7 dice que hace justicia al oprimido y da pan al hambriento. Ese es el corazón de Dios. Y nosotros tenemos que entender que si Dios está tan al detalle de lo necesitado, es porque Dios quiere que tú y yo también tengamos esa sensibilidad. Cuando nosotros hablamos de que Dios ha sembrado en nuestro corazón, obviamente yo estoy en el timón, como en un barco. El pastor de alguna forma tiene la visión. Quien se oponga a la visión está impidiendo que lleguemos a ese destino. Pero si yo estoy en el timón, vamos todos, cada uno colaborando para llegar a un destino. Y ese destino, pues hemos hablado muchas veces, ¿qué ganamos nosotros sirviendo a los ancianos? ¿Ganamos algo? No, o sea, humana, personal, egoístamente no ganamos nada. Pero es algo que Dios ama. Dios es Padre. Y dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Es verdad que las nuevas generaciones a los padres no los honran. Les hablan mal, les desobedecen, les tratan de colegas. Tú, a mí no me hables así, tal. Pero nosotros llevamos una lucha con nuestros hijos para que no aprendan de las costumbres de este mundo, sino aprendan de la palabra de Dios. Pero cada generación que pase va a ser más difícil. Lo he contado muchas veces y me imagino que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos vivido. Mi padre, a mi hermano y a mí no tenía más que echarnos una miradica. No tenía ni que levantar la voz. Recuerdo que él se dormía su siestecica, se iba por la mañana a un trabajo, por la tarde a otro y tenía que hacer una siestecica. Y mi hermano y yo siempre estábamos con el mando, por cosas de crío. Pon esta, no, pon la otra. Y en cuanto había un susurro, ¿te acuerdas? Os cuadrábamos. No se oía nada porque quería descansar. Pero hoy eso es difícil y cada vez va a ser más difícil porque está profetizado en la palabra del Señor. Pero el corazón de Dios, que es Padre, es amoroso. Dios es amor.
Hemos dicho millones de veces, Dios es amor. Lo hemos cantado hasta en otras denominaciones. Dios es amor, la Biblia lo dice. Y Dios es amor, lo cantamos por activa, en lo católico, en lo evangélico, en lo mundano. Hasta los ateos dicen, Dios es amor, ¿por qué me va a llevar a un infierno? Pero, sin embargo, no entendemos a dónde Dios nos quiere llevar. Jesús siempre decía, aprended de mí que soy manso, humilde, que os he lavado los pies los unos a los otros. Pero hay entre líneas un mensaje, y es como yo soy amor, el que es mi hijo tiene que ser amor. Como yo soy, tú tienes que ser. Como yo soy padre, hemos cantado, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Pero los hijos de Dios tienen que ser como el Padre. Y si el Padre es amor, los hijos tienen que tener ese amor. Es más, Jesús dijo, por el fruto se distingue el árbol. Sabe si es bueno o malo. Y el fruto de frutos es el amor. En el amor está todos los frutos. Porque cuando habla en el fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu en Gálatas 5 es, y dice primero amor. Pero después todo lo que dice fe. Pero cuando tú lees en 1 Corintios 13, y esto lo estudiamos una vez, no sé si os acordáis, en un estudio. En 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo cree. Todo lo cree. Luego, si tú tienes amor a Dios, también tienes fe. Y todo lo soporta. Por lo tanto, también tienes la capacidad de ser sufrido, sufrida, tener dominio propio, control. Luego, las características de Gálatas 5, que son el fruto del Espíritu, tiene que ver todo con el amor. Cuando habla de amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, contra estas cosas no hay ley. Todo abarca el amor. El problema, mi hermano, mi hermana, es que nosotros somos limitados. Nos podemos tirar 20 años aquí diciendo amén, Dios es amor, amén. Salta la ofensa, amén. Cuando te hagan un agravio, pon la otra mejilla, amén. Pero cuando llega el momento no lo hacemos. Y hacemos un examen tipo test y sacáis una matrícula de honor todo. Pero cuando llegamos al momento de la ofensa, que te han ofendido, te han agraviado, te han herido, te sientes mal con una persona y tienes que ejecutar lo que tú sabes teóricamente, entonces no nos sale. Nos sale la cara de elefante, la trompa, trompudo, trompuda, miramos para otro lado. Y eso no puede ser, hermano, porque nosotros somos hijos de Dios. Algunas veces nosotros nos justificamos en que somos de una determinada manera. Y sí, lo somos carnales. En Romanos 7, el apóstol Pablo siempre decía, y descubro que soy carnal. Y es verdad. Entonces, hay que luchar contra eso. En muchas ocasiones también, hermano, nosotros no nos ejercitamos lo suficiente. Hace poco, estuvimos mis hijos y yo con un hermano, un amigo, estábamos haciendo un poco de ejercicio y yo llevaba sin hacer flexiones de estas, ¿cómo se llaman estas flexiones? No, abdominales no son. Bueno, las flexiones de toda la vida. Las que no son abdominales, las de los brazos. Yo llevaba por lo menos 10 años sin hacer flexiones. Yo me acuerdo cuando salía a correr con 19, 20 años, pues me podía hacer 50 perfectamente. Pero yo llevaba años sin hacer flexiones. Y me veo a un hermano con mis hijos y se hacen 20 y digo, wow, 20 flexiones, ¿cuántas me haré yo? Y digo, ahora no, que me da vergüenza, luego a solas lo hago. Y uno de los días que me fui a andar, me pongo a hacer flexiones y no pude llegar a 5. Digo, Dios santo, ¿qué pasó con mis brazos? ¿O es que mi barriga se hinchó demasiado? Y dije, esto es un desentrene total. Pero Dios me hablaba a través de eso. Y me decía, mira, a veces el pueblo sabe cómo se hace una flexión, pero se ha desentrenado porque no lo ejercita. Y entonces yo sé cómo hay que hacer. Yo he ido a la piscina a nadar y sé que el primer día tú te haces 4 calles y estás para acostarte. Pero llegó un momento que me hacía 50, pero es progresivo. Así se hace un maratón o una media maratón. Yo te explico todo esto para que sepas dónde voy después. Que no te preocupes, que estoy centrado en la palabra. Ahora, ¿sabes qué pasa? Entonces Dios me guía y me dice, mira, el pueblo a veces no está ejercitado. Tiene los músculos fofos. El amor escasea. Está en nuestra naturaleza, pero está débil. No hemos aprendido a amar. Así que el primer día me cojo a mi Elías, que es mi trainer,
Y de, no, papá, sí, tal cual. Y con mucho esfuerzo ya me pude hacer 5. Al día siguiente tenía agujetas que no podía ni coger un micro. Pero al día siguiente no pude ni romper esa agujeta. Era tanto el dolor que tenía por los pectorales que no podía, y me tuve que esperar 2 o 3 días. Y entonces me hice otras 5 y así. Y lo he dejado de hacer, pero me hago 10. Ya está bien, 10. De no poder hacer 3 o 4, hacerme 10. Y no tengo simplemente algo que estoy ejercitando por estar un poco sano y aplicándolo a la palabra. Ahora, escúchame. Tú tienes la capacidad de amar, porque el Espíritu de Dios está en ti. El ADN de Dios está en ti, la teoría está en ti. Pero si tú no te ejercites, tú no vas a amar. El primer día me costó muchísimo y tuve que esforzarme. Y tú tienes que esforzarte en amar a quien tú crees que no se lo merece. Porque si Dios le perdonó, ya lo merece. La sangre de Cristo cubre a cada persona que ha sido arrepentida. Me da igual lo que haya hecho. Si se arrepintió, el amor está. Puede haber corrección, puede haber disciplina, pero el amor está. Le dijo Dios a Pedro: no llames tú inmundo a lo que yo declaro santo. Nosotros podemos tener desacuerdos entre nosotros. Eso es mera infantilidad e inmadurez. ¿Qué es? Cuando tú veas a tus hermanos enganchados, cuando digo hermanos, hermanas, cuando tú veas personas enganchadas, enfrascadas en un asunto que se miran raro, tú nunca puedes darle la razón a nadie. Imagínate un niño, una niña peleando por un muñeco, tirando uno de la patica, el otro de la manica, de la piernecica, perdón, el muñeco de, es mío, no que es mío, no que es mío, y le pega un manotazo y se lo lleva. ¿Qué hacen los niños? Pues hacen bando. No, es que sí, era tuyo. Y el otro, ¡ay, qué injusto! Hermano, tú no puedes darle nunca, y menos en la iglesia, a una persona la razón porque tú subjetivamente empatizas con esa persona o porque tiene algo en contra de la otra. Una persona madura se pone de parte de Dios. Y Dios lo único que quiere es la armonía y la unidad. Orden, por supuesto, pero para eso hay personas para establecer el orden y para corregir lo deficiente. Pero somos tan inmaduros que no estamos ejercitados en el amor, como yo no estoy ejercitado en hacer flexiones. Pero hay que ponerse. Así que dije, Señor, si esto es una prueba para que la iglesia ame, yo me hago flexiones. Aunque no he tenido mucho tiempo, pero ya he llegado a 10. Pero es cuestión de ponerse. Ahora, el segundo día yo tuve agujetas y no pude. Pero perseveré al tercero y rompí las agujetas. ¿Sabes lo que quiere decir? Que te duele tanto que no puedes, pero te esfuerzas y lo logras. Y entonces, poco a poco, ya pasé de 5 a 6. De 6 a 7. De 7 a 8. De 8 a 10. Hermano, hay que ejercitarse. Y la palabra de Dios lo dice. Pablo se lo dice a Timoteo. Ejercítate en la piedad. Ustedes saben la teoría. ¿Y por qué no nos ejercitamos en la piedad? ¿Cómo tú te ejercitas en la piedad? Pues eso es muy fácil. Busca a la persona que crees que tiene algo contra ti o tú contra ella. ¡Pum! Esa persona, no he señalado a nadie, al azar. ¡Pum! Y entonces vas a esa persona y dices, hola hermano, hola hermana, Dios te bendiga. Ahora no podemos darnos un abrazo, ¿no? Pero sí puedes darle un codazo, pero con amor. A veces ahora te lo vas a quitar de en medio. Y entonces ve con amor, sirve con amor. Agacha la cabeza, porque los niños lo que impide una buena relación armoniosa es el orgullo. Cuando Dios trata el orgullo, nosotros nos queremos morir, queremos abandonar, queremos dejarlo todo, porque dejamos de ver con los ojos espirituales y empezamos a sentir con la carne. Cuando Dios te lleva al desierto es para hablarte al corazón, no para atormentarte. Dios nos lleva al desierto y empezamos a ser como el pueblo de Israel. Dios nos ha traído aquí a matarnos. No, a matarnos no. Voy a darte una oportunidad. Voy a sacar Egipto de tu corazón. Y en lugar de creer en eso, empezamos a creer en despropósito. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Creyó en despropósito. Entonces te hago toda esta introducción para que entendamos que realmente Dios tiene un plan con tu vida, pero tú tienes que ejercitarte. No podemos quedar, ¡ay, me ofendió! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, no importa! ¿Y a Dios qué le hicieron? ¿Y qué le hicimos nosotros a Dios? Si yo cuando yo miro mi vida en el pasado, lo que yo hice contra Dios, ¡wow! Y aún estando en Cristo, lo que hemos hecho contra Dios a veces.
¿Cuántas veces yo he usado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces yo he dicho en Dios? Dios santo y bendito. Menos mal que Dios borra esas cosas. ¿Cuántas atrocidades he cometido yo en mi vida? Tremendas atrocidades. Contra las criaturas de Dios, contra lo creado de Dios. Yo he sentido, hermano, porque nuestra naturaleza es diabólica hasta que Dios nos libera. Yo he sentido hasta deseo, o sea, no lo he hecho, gracias a Dios, de pegarle fuego a un monte. La mente es así. Y tú puedes decir, qué malo eras, ¿no? Eso está de dentro. Oye, ¿por qué no le pego fuego a esto? Porque recuerdo una vez, y lo recuerdo con dolor. Lo recuerdo con dolor, que estábamos jugando en la calle. Y eso yo no me lo he quitado de la cabeza. A veces he soñado con eso. El daño que le hice yo a una persona que dejó su coche ahí, y yo no se me ocurrió otra cosa, a un crío, que quitarle el tapón del combustible y llenarle el depósito de tierra. Y yo digo, pero ¿quién me enseñó a hacer eso si yo tenía 7, 8 años? ¿Quién me enseñó a hacer eso? Y luego me sentí mal, y hasta el día de hoy me siento mal, de verdad. Entonces, nuestra naturaleza tenemos que partir, que es diabólica, y te va a justificar que no te ejercites en la piedad. Te va a ejercitar que no seas como Dios, pero nosotros estamos aquí para aprenderlo, y no solo en teoría, sino ejercitarlo en práctica. Esto es como el trainer que te diga, venga, izquierda, derecha, izquierda, y tú te aprendes de memoria los movimientos, pero no lo haces. Pues te vas a quedar siempre sin elasticidad y sin quemar la grasa. No, nosotros tenemos que ejercitarnos. Todo lo que aprendemos para vivirlo. Amén. Y eso hará que tu vida vaya a otro nivel, que dejes de pelear. Mira, otra de las cosas terribles que pasan en las iglesias de hoy, porque el ambiente está como hostil. El enemigo nos engaña, el enemigo nos hace prestar atención a lo que no es importante para desviarnos de los propósitos que son de Dios. En lugar de entender que todos estamos como un ejército unido luchando contra el enemigo que está al otro bando, nos pone a tener rencilla entre nosotros y perdemos la fuerza. En el mismo momento que tú estás perdiendo la fuerza porque hay un problema entre dos personas, y eso pasa a nivel mundial, no digo aquí, nosotros estamos dejando de vencer al enemigo por nuestra inmadurez. Porque la batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Y tú y yo tenemos que empezar a discernir. Mira, yo no sé si viene otro confinamiento, pero antes del confinamiento, o sea, durante el confinamiento, ¿cuánto hemos deseado congregarnos? ¿Verdad? La gente, necesitamos la iglesia, ¿cuándo vamos a poder? Yo quiero ir. Cuando teníamos que hacer una autorización que el gobierno nos permitía para retransmitir y hacíamos la autorización, recuerdo que todo el mundo quería venir. Bueno, pues ahora pueden venir y no se la iglesia no se llena. Así somos de almáticos y emocionales. ¿Te das cuenta? Todas las personas querían venir, todas las personas querían colarse, todas las personas querían estar aquí. Sí que es verdad que muchas veces por trabajo, pero no siempre por trabajo. Entonces, estamos mapeando el corazón del Señor, pero cuando veas el corazón del Señor, no solamente para que digas, wow, qué grande es el corazón de Dios, y lloremos de gozo y alegría, se nos caiga la baba. Es para que aprendamos a amar como Él ama. Nosotros cantamos, nadie me ama como tú me amas. Y lo que tenemos que provocar es que nos amemos como Él nos ama. Y mira si esto es una realidad, que Jesús dijo, se os dijo en el antiguo pacto, se os dijo, ¿qué se os dijo en el antiguo pacto? Ojo por ojo, sí, pero se dijo otra cosa. ¿Cómo había que amarse en el antiguo pacto? Que nos amemos, que amemos a los demás como a uno mismo. Eso, la ley en el antiguo pacto llegó a ese nivel, que no es poco. Es más, yo como pastor me conformaría, vaya que sí me conformaría, con que todos nos amemos como a nosotros mismos a los demás. Así que si tú tienes un coche que no tiene, como si el tuyo fuera suyo, ¡wow! Si hay un hermano que no tiene para comer, tu comida como si fuera suya. Si hay un hermano o una hermana que necesita una mudanza, su mudanza como si fuera tuya. Fíjate si todo cambiaría, ¿verdad? ¿Sí o no? Si hay una persona que está preocupada entre tus hermanos y tú no, pues tú le ayudas a llevar su preocupación.
Ese es el ideal. Pero Jesús pone el listón más alto todavía para que nos ejercitemos más. Porque ahora nos ha dado la gracia y el Espíritu de Dios. Y ahora dice que nuestro amor tiene que ser amaos, y como dice, como yo os he amado. ¡Wow! El problema es si tú alcanzas. Yo entiendo eso. Por eso Dios me pasa, ¿sabes lo que es el mortero para hacer el ajo? A mí pasa por el mortero, me está haciendo papilla mi vida, pero voy cada día aprendiendo más. A que no haya ninguna motivación almática, ni carnal, ni emocional en mi vida. Dios me está desintegrando todo para simplemente decir, yo soy tuyo y te pertenezco y aquí estoy por ello. Ni siento, ni padezco, ni opino, heme aquí. Porque al final nos va a llevar a todos así. A todo, a eso. Porque en el reino de los cielos es eso, vivimos para adorarle, vivimos para obedecerle, no para estar pensando, y esto es mejor, y esto es peor, y esto por qué, y para dividirnos, para perder fuerza. No. Tenemos que ser ejemplo y tenemos que ser como Él. Amén. Ahora, mira, te dije que teníamos para hoy, cuando siguiéramos con esto, en Deuteronomio 15, del 7 al 11 decía, si hay un menesteroso, un necesitado contigo, uno de los hermanos en cualquiera de tus cuidados en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Está hablando entre los hermanos, no podemos endurecer el corazón ni cerrar tu mano. Pero vente a Éxodo, ahora verás, vamos a ver algo muy, muy interesante hoy. Éxodo 23, 10. Vamos a ver algunos versículos que nos mapean más todavía. Mapear quiere decir que nos hace un mapa, nos dan el color del corazón de Dios, nos dan esa profundidad del amor de Dios, y es impresionante cómo realmente Dios tiene ese corazón con las personas, ¿verdad? 23:10 de Éxodo. 6 años sembrarás tu tierra. De aquí viene también lo que se llama Sabbat, tanto en la semana como anual, ¿verdad? Dice, 6 años sembrará tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. O sea, 6 años, entonces trabajaban la tierra, habían tomado posesión de la tierra prometida, y esos 6 años eran para trabajar la tierra. No habían tomado todos posesión de la tierra prometida, pero la ley estaba ya con esa visualización. Y dice, recogerás su cosecha, mas el 7º la dejarás libre. Atención, ahora dice ¿para qué? Lo importante es ¿para qué? Porque Dios lo quiere revelar. ¿Y si Dios no lo quiere revelar? Muchas veces Dios no te revela el para qué de las cosas, ¿lo sabías? Cuando dice pon la otra mejilla, no te dice para qué. Hay una parte que dice que sí, para que le arda la cara de vergüenza, para que ascuas de fuego a montones. Pero no siempre dice para qué. No siempre dice para qué. Por eso las instrucciones de Dios no se discuten, se ejecutan y se obedecen. Nosotros queremos saber el todo, porque cuando recibimos una instrucción, nosotros actuamos. En el reino de los cielos, Dios envía a sus ángeles que hagan las cosas y nadie discute. Pero en la iglesia es difícil, porque cuando se da una instrucción en autoridad, la gente empieza, ¿y eso por qué? Ah, ¿y tiene que ser así? Ah, pero yo lo veo de otra manera. Y siempre se puede sugerir, porque esto no es un ejército literal, pero tenemos que aprender lo que es la sujeción. Pero empezamos a dar instrucciones, ideas, contrainstrucciones, y lo que hacemos es dejar que el ejército no sea efectivo. Pero fíjate que nos dice el para qué. Para que coman, ¿quién es? Los pobres de tu pueblo. O sea, fíjate, Dios está ya pensando ¿en quiénes? En los pobres. A Dios le importan los pobres. A veces la iglesia ha perdido esa sensibilidad. Yo le doy gracias a Dios por la obra social que llevamos, porque tiene mucho que ver con el ADN de Dios. Y de eso vamos a estar aprendiendo. Como un día Dios nos habló estas cosas que estamos aprendiendo ahora como si fuera un estudio. Pero Dios nos las habló hace años. Y un día nos sorprendimos con un versículo que veremos más adelante, y yo me quebranté porque fue impresionante. Ni siquiera sabía lo que iba a decir ese versículo, pero lo busqué por instrucción de Dios y nos quebrantamos todos en la antigua iglesia. Algunos se acordarán o no están hoy. Y dice, para que coman. O sea, tú vas a trabajar 6 años en la tierra, pero va a haber un año que tú no la vas a trabajar. Lo que produzca la tierra va a ser de gran bendición para el que no tiene. Dice, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo.
así harás con tu viña y con tu olivar. Hermanos, nosotros somos ahora el huerto de Dios. Tu vida es el huerto de Dios. Tú lo cuidas, lo labras y tienes que producir el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es no solo para ti, ningún árbol se come el fruto. Yo no veo un melocotonero de Cieza que son los mejores y digo, ¡ay, qué rico un melocotón! Y a un limonero de aquí, de la huerta, mis limones son para mí. Los frutos son para los que van a aprovecharse del fruto, a los que buscan al árbol y se lo arrancan. Es para bendecir a los demás. Y observa que ahora, aplicado a nuestra vida, cuando dice en Mateo 6, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Mirad los lirios del campo, las flores, como Dios las viste con toda su gloria, que ni aun Salomón, con toda la gloria que tenía, estaba tan lindo vestido como una flor del campo. Y el Padre que está en el cielo tiene cuidado de esas plantas. Además dice, y mirad los pajarillos del cielo, que no siembran y no recogen, ¿verdad? ¿Tú has visto algún pájaro hacer caballones y sembrar patatas? Que no, ¿verdad que no? ¿Tú has visto algún pájaro sembrar semilla y luego recolectar? ¿A que no? ¿Has visto algún pájaro sembrar? Estuvimos en el campamento, había muchos girasoles. ¿Has visto algún pájaro coger pipas de los girasoles y plantarlas ahí debajo de su nido para que nazcan girasoles? Pues no. Dice, pero su Padre Celestial, el Padre Celestial los alimenta. Ellos no siembran, ellos no recogen, pero el Padre los alimenta. Y dice, ¿no hará con vosotros mucho más? Si el Padre alimenta, si el Padre viste a las flores de esa belleza, si el Padre alimenta a esos pajarillos que no tienen para el ser humano ningún valor, ninguno para el ser humano en general, ¿cuánto más con nosotros que somos sus hijos? Entonces tenemos que entender que Dios siempre piensa incluso en el pajarillo, incluso en los animales, que no les falte la comida. Dios piensa en esas cosas. Y dice aquí, 6 días trabajarás y el 7º día, de ahí viene los adventistas, incluso los judíos, cómo respetan el sábado, que se paraliza la nación entera, reposarás. Pero espérate, porque eso tiene una finalidad. Y cuando lo tomas a los religiosos, hacen más daño que beneficio, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dice, para que descanse tu buey y tu asno. Aún Dios, escúchame, como sabe que el ser humano es tan malo, porque somos malos, porque somos una naturaleza diabólica que hay dentro de nosotros como consecuencia del pecado, aún Dios quiere, porque si por nosotros fuera, ¿te acuerdas de Balaam? Que estaba con el asno pegándole, venga, y tenía un ángel delante y dice, no pase, y venga, ale, vamos para allá, maldecir al pueblo de Dios. Y dice, pero ¿qué te he hecho? Pero si yo llevo sirviendo. Y le hizo hablar a ese animal. Hasta Dios tiene cuidado de las bestias, de los animales. Hasta Dios quiere decirle al pueblo, luego lo tomó el pueblo por lo religioso. Y entonces el 7º día ya no se puede hacer nada. El 7º día era intocable. El 7º día, vamos, ya te ponían, y hoy día sigue pasando. Y de hecho se han hecho muchas religión con ese asunto del Sabbat. Y dice, pero dice el por qué, para que tu buey y tu asno puedan descansar y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, es decir, los necesitados, se recuperen, los esclavos, descansen. Ese es el corazón de Dios. Hermano, ese es el corazón de Dios, está en los pequeños detalles. Atento. Nosotros no le damos descanso a nada. Si por nosotros fuera todo el mundo alrededor nuestro. Cuando cantamos que todo gira alrededor de Jesús, nuestra carne diría lo mismo. Todo gira alrededor de mí. Y queremos que todo gire alrededor de mí y que nadie descanse. Y cuando llama a la compañía y está fuera de horario, ¡ah!, un enojo. Y la administración cerrada y no me dan la cita previa. Y nosotros queremos que todo esté para nosotros. ¿Sabes una cosa? Hay una verdad y es que Dios siempre está para ti.
pero nosotros no siempre estamos para Él. Lo que Dios quería en ese séptimo día y en ese séptimo año es que los pobres, las bestias, los esclavos tengan por lo menos esa atención que Dios ordena desde el cielo. ¿Cómo está de engrosado nuestro corazón que a veces nos falta el amor incluso con los que convivimos y con los que vamos en el arca de Noé, que somos salvos? ¿Cómo falta el amor entre padres e hijos? ¿Cómo falta el amor en tantas áreas y esferas de la vida? Hermano, y si no es por el amor, tú y yo no somos mejores que los del mundo. Si es por religión, nosotros somos peores. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Porque tomamos la gracia en vano, porque pisoteamos la gracia. Si tú y yo no tenemos el distintivo del amor de Dios en práctica, en ejercicio, nosotros somos peores que los del mundo. Porque es como beneficiarse de una entrada al reino de los cielos sin pagar el mínimo precio que no es por entrar, sino de gratitud. Ananías y Zafira querían hacer eso. Eran pura apariencia. Ananías y Zafira querían aparentar que eran generosos porque todo el mundo pagaba un precio, no por salvarse, sino como gratitud de salvación. Y ellos murieron, ese matrimonio murió, porque aparentemente ellos eran santos, ofrendadores, generosos, pensaban para que todo el mundo viera que tenían el corazón del Padre, que se acordaba de los pobres. Pero Dios dijo, vosotros sois unos falsos, vosotros engañáis a la gente, pero a mí no me engañáis. Y el Espíritu de Dios los delató. Y murieron. Tremendo. Mira, si estuviera hoy el nivel de excelencia, de temor de Dios y de celo santo que había en esa iglesia primitiva, más de la mitad de cada iglesia estarían muertos. Más de la mitad. Lo que pasa es que como ahí todos, la mayoría estaban en esa entrega, esos dos eran extraños y atentaban contra la mayoría. Pero ahora como la mayoría pasan de todo. O sea, yo he escuchado cosas que no lo digo ahora mismo, gracias a Dios, Dios sostiene su iglesia y hay gente fiel. Pero yo he oído gente que, el diezmo, eso es del antiguo, y hablan sin saber, y hablan. O sea, simplemente por egoísmo, por egocentrismo, por falta de compromiso, y se ponen a dar como lecciones a los demás. Yo tendría temor de Dios, porque son cosas delicadas, ponerse a ser maestro de los demás, diciendo vanidades y diciendo cosas que no son verdades. Pero sin embargo hay gente que lo hace. Entonces hoy día es un clima tan hostil que hay tanto falta de celo en los miembros en general, aunque hay un pueblo fiel y aquí no podemos quejarnos, ¿verdad? En este ministerio, en ninguna de las iglesias. Pero la gente va a recibir, no a dar. Y no digo dar en todos los sentidos, dar trabajo, esfuerzo, oración, intimidad con Dios. Solo queremos bendiciones, pero no queremos pagar precio como Ornán y David. Y entonces hoy es difícil, entonces el baremo es difícil, si no estamos más de la mitad muertos a nivel mundial. Pero Dios hace su selección. ¿Sabías? Dios hace su selección. Los que se van para el cielo son los que se tienen que ir, no los que dicen ser cristianos. Acuérdate que llamarán a la puerta, que te has olvidado de mí, Jesús. Yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Pero si yo he puesto las manos y los enfermos han sanado y yo he hecho muchos milagros y los paralíticos hasta andan. Pero yo no te conozco, aléjate, hacedor de maldad. Dios viene a por los suyos, no a los que dicen yo soy evangélico. Tienen que tener un corazón, tiene que haber temor, tiene que haber santidad, tiene que haber celo santo, tiene que haber búsqueda de la presencia, tiene que haber el corazón del Padre en tu corazón. Tienes que amar como Él ama. Cantamos, nadie me ama como tú me amas, pero nos quedamos en nosotros, pero piensa en los demás. Piensa en la persona que tú no puedes amar todavía y canta, nadie le ama como tú le amas. En el sentido de que tú tienes que amarle así también. Amar como Él ama. Pues Dios quiere que amemos como Él ama y hace parar ese séptimo día, hace parar ese séptimo año, porque Él ama mucho más que tú y yo y nos obliga a parar. Dice en Levítico 25, establece el año de reposo. 6 años se trabaja, pero 1 es para que los demás sean bendecidos. Levítico 25, del 1 al 6.
Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra prometida, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, la vas a trabajar. 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás de tu viñedo, no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Atención, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Ya está Dios guardando hasta los extranjeros. Muchos de vosotros sois extranjeros y algunos habéis notado esa discriminación o racismo, ¿verdad? No ahora, digo en tiempos pasados. Ahora yo creo que ya hay una mezcla tan grande que ya eso casi se ha perdido del todo. En los no creyentes también. Los creyentes somos todos hermanos y somos iguales. No puede haber racismo entre creyentes, eso sería un problema. Porque mira cómo Dios ama al extranjero. Dios lo ama y establece un año para que a él no le falte de nada. Y fíjate que está Dios pendiente de la necesidad de los siervos, las siervas, que son los esclavos, de los criados, de los extranjeros que moren con nosotros. Ahora, mira lo que dice en Levítico 25-29, porque esto es un acto de fe y a veces la fe no está en todos igual. Porque tú puedes decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo yo voy a compartir lo mío? Porque esto es una demanda para ti y para mí. De que también nosotros ya no... Nuestro Sabbat es Cristo. Amén. Ya nosotros estamos en la tierra prometida. Ya mi vida tiene que ser un Sabbat. Ya yo tengo que vivir y tú tienes que vivir para ver dónde hay necesidad. Dónde se puede hacer algo que no se ha hecho. Pero eso no puede, como a esa persona, oye, que yo no voy a vendimiar y yo no voy a cultivar, no voy a arar mi tierra un año entero. ¿Y qué va a pasar? Entonces Dios refuerza la fe y da una instrucción, dice, y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Porque nosotros queremos tener respuesta para todo. Y las respuestas no es lo que la Biblia te promete. Te promete Dios que si tú haces lo que Él dice, te va a ir bien. ¿Sí o no? Pero no respuestas. O sea, mucha gente quiere respuestas. Yo lo entiendo y yo he encontrado muchas respuestas en la palabra. Pero la Biblia no es el libro de la respuesta solo. Hay muchas cosas que no podemos conocer hasta que estemos con el Señor. Y el apóstol Pablo lo dice. Entonces conoceremos cómo hemos sido conocidos. Hay cosas que solo Dios sabe en su sola potestad y las sabremos cuando estemos con Él. Hay misterios que no podemos entender ahora, están velados. Pero dice, para si falta fe y si nos falta fe a ti y a mí. Porque hay gente que dice, pero yo, ¿y cómo voy a darle yo a la iglesia? ¿Cómo yo voy a salir hacia adelante? ¿O cómo yo voy a atender en la iglesia? Si yo atiendo en la iglesia las necesidades y me pongo a ayudar, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo se van a divorciar de mí? ¿Mi casa me van a echar? ¿Mis padres me van a...? Y falta la fe de poner a Dios lo primero. Hay personas que dejan de venir a la iglesia porque con los que conviven les critican, les dicen, te han comido el cerebro, te han lavado, ¿verdad? Y es verdad que nos lava el cerebro el Señor, bien lavado, ¿eh? Nos lo deja, pero vamos, santo y puro. Gracias a Él. Si yo tuviera que vivir con toda la basura que me metí en el mundo, yo no sé tú, pero tanta basura ahí dentro, que Dios guarde a nuestros jóvenes de esa basura. Porque esa basura está más cerca que nunca ahora. A un clic, ya la tienes. Y eso te contamina, te infecta, te pudre como la gangrena. Si dijeres en tu corazón, aplicando a ti y a mí ahora, cuando nos tenemos que entregar para el Señor, ¿qué comeremos? ¿De qué vamos a vivir? Si yo estoy siempre en la iglesia, me ha dicho mi mujer, mi marido, que siempre estoy metido en la iglesia, metida en la iglesia. He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré, es que esta es la fe, mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Escucha, lo que Dios dice es que si a alguien le falta la fe, pero se decide a creer a Dios, no te preocupes que el 6º año va a ser tan productivo
Lo que tú hagas va a ser tan productivo que cuando tú des, siempre vas a tener más todavía, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y eso Dios ya lo deja en el antiguo pacto para que entendamos que hay una bendición en la obediencia, pero que Él quiere cuidar del que nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda de los esclavos? Ahora no hay esclavos, pero ¿quién se acuerda de los internos y las internas? Los que trabajan ahí, que solo les dejan un día para ir a la iglesia. Hay muchos hermanos, hermanas que dicen, ay, no me dejan ir a la iglesia, ay. Pero Dios se acuerda de ellos. Dios se acuerda de ellos. El ser humano no, pero Dios sí. Si alguna vez tú o yo tenemos que contratar a una persona, tenemos que tener el corazón de Dios. Tenemos que pensar en su necesidad. Porque mira cómo está escrito en la palabra. Y eso nos mapea, nos hace... estamos en Levítico 25:20. Perdón, 25:20. Ponlo, aunque vamos a cambiar. Pero qué bonito es que el Señor, y el siguiente. Qué bonito es que el Señor sea tan generoso, tan atento. Vamos, que hasta de tu perro tiene misericordia. Y de tu canario, de tu gorrión, de todo lo que tú tengas, Dios tiene misericordia. Porque Dios cuida todas las cosas. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de cuidar. Los niños no pueden vivir una vida de estar acostados en la cama, acostarse a las 2 de la mañana, levantarse a las 12 y no hacer ninguna tarea doméstica. Eso no es orden, hermano. Tampoco vayas a coger una vara y la rompa en el lomo porque no lo hagan. Pero Dios tiene cuidado de todo, no quiere que nadie se sobrecargue. Aquí en la iglesia y trabajo no quiere que nadie se sobrecargue. Dios ama a todos. Todos tenemos que llevar la carga. Somos sacerdotes. Los sacerdotes tenían asignada la tarea de llevar el arca a hombros, ¿verdad? ¿Cuántos hombros no están entrenados a llevar el arca? Y todos tenemos que llevar el arca, con tu oración, con tu apoyo. No todos vamos a hacer lo mismo, claro, no vamos a poner todos en el mismo punto del arca. Cada uno tiene que llevar su parte. Amén. Mira, vamos a Levítico 23:22. Fíjate qué bonito. Y de esto de alguna forma lo vivió, como también en una enseñanza que nos transmitió el pastor Gustavo con Ruth y Noemí. Levítico 23:32. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, cuando vayáis a coger la cosecha de lo que la tierra ha producido, cuando cobres tu nómina, tu subsidio, cuando tengas algo, cuando tengas tiempo, ya no solo económico, cuando tengas tiempo, ¿a qué dedicas tu tiempo? Se puede dedicar a muchas cosas, pero hay que dedicarlo también a lo espiritual. Dice, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, el fruto que produce lo que Dios te ha puesto en las manos, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis. ¿Te acuerdas de Ruth y Noemí? Ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Atención ahora. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero. ¿Qué hubiera sido de Ruth y Noemí sin esa ley? No hubiera, la genealogía se hubiera alterado, hubiera tenido que venir para que naciera Jesús por otro lugar. Hermano, hermana, tenemos que ser generosos. Tenemos que ser como Dios. No podemos, el ruin, el avaro, quiere más para mí, y se te pudre la comida en el frigorífico y la tienes que tirar. Y a lo mejor hay gente que no tiene que comer. ¿Cuánta comida se tira en España? Te vas a un buffet libre y han tenido que poner un cartel. Se cobrará la comida que no se coma, y aún así sigue sobrando. Platos llenos, comemos por la vista. Cuando tú vas a un buffet libre, que se puede ir, no es pecado, yo voy de vez en cuando, de año en año. Pero, ¿tú estás pensando en ese momento en el que no tienes? ¿A que no? Solo pensamos en que queremos saciar nuestro apetito. Pero fíjate cómo es Dios. Dice que cuando haya que recoger la cosecha, que no lo hagas demasiado bien hecho, que te dejes sitios sin recoger, porque hay pobres que tienen que comer. ¿Te das cuenta de la misericordia del Señor? Amén. Es grande esa misericordia. Es impresionante a dónde llega su misericordia.
para que haya para otros. Tú vas a perder poquito, pero otros van a tener. Ese poquito les va a ser mucho. Lázaro y el mendigo, estaba el rico Lázaro en banquete y tiraba la basura. Nunca le dio ni siquiera una torta a comer. Nunca le dio una fruta. Sabía que lo tenía en la puerta de su casa. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos nosotros de los que realmente estamos atentos a los que tienen necesidad? ¿O cuando vemos a alguien con necesidad nos molesta? Cuando vienen personas con necesidad a la iglesia, ¿cómo actuamos? Tienes que actuar como lo haría Dios. Cuando viene alguien con necesidad, que pueden venir, que no son ni creyentes, Dios los trajo a que tú les des amor. Dios los trajo a que tú les trates como Él los quiere tratar. Si Dios nos llena ahí de alimento, ese salón, cada sábado, no es para apropiarnos. Por supuesto hay que repartir con prioridades y llegaremos al momento que verás que Dios es un Dios de orden. ¿De qué Dios? Y si no hay orden, perdóname que te lo diga, si no hay orden, entonces no está Dios. No puede hacer cada uno lo que le viene en gana, tiene que haber un orden con amor, pero el orden es de Dios. Aún los dictadores, hay dictadores en el mundo y Dios dice que nos sometamos a las autoridades. Te tienes que someter, porque aún ese dictador, Dios permite que esté ahí. Dios pone y quita reyes. Pero si no hubiera un dictador, habría una anarquía total. Y entonces sería peor esa solución. Es decir, Dios es un Dios de orden y siempre hay un gobierno. Y sin gobierno es un desorden, un caos. Pero cuando Dios trae los alimentos, nosotros tenemos que entender, aplicando la palabra, que aún lo que otros no quieren, porque nosotros quizás estamos muy relajados porque tenemos de todo, pero aún lo que otros no quieren y lo tiramos a la basura, otros lo cogerían. A mí me ha llegado alguna vez alguna persona, hace tiempo, ay, me han dado un producto caducado. Digo, sí, por eso se te ha dado. Ay, pero esto no puede ser. No, devuélvelo, hay gente que lo quiere porque se hace la prueba y se ve que está bien. Claro, nosotros no tenemos aquí 1 millón de euros para comprar productos no caducados, esto es lo que viene. Y un hermano una vez me contó que había estado en reto, y aquí hay personas que han estado en reto y pueden ratificarlo, también hace años, que ellos se comían hasta lo que estaba florecido, lo que estaba no caducado, sino en mal estado. Le quitaban la parte y les enseñaron que eso era antibiótico. Yo no te recomiendo hacer eso, no podemos. Pero, y no les pasa nada, están robustos y fuertes. Y Dios los sana de cómo estaban. Es decir, siempre no coman nada en mal estado, entiéndeme. Pero que somos muy delicados en muchas ocasiones. Lo que tú no quieres a otro le haría un mundo. Lo que nuestros hijos no se comen, en otros países hay gente que muere de hambre. Y si pillara eso, tú no sabes cómo se pondrían. Pero Dios tiene ese corazón sensible a la necesidad. Dios tiene ese corazón que se compadece del pobre. ¿Amén? ¿Lo ves o no lo ves? Luego, lo dejaréis para el pobre y para el forastero. La propina. ¿Cómo nos cuesta dar propina, verdad? ¿A qué cuesta dar? A mí me cuesta dar propina. Y encima que me cuesta, mis hijos dicen, ¿le vas a dejar eso? Ya están ellos pensando. Es normal, es normal. La propina. ¿Cómo cuesta dar propina? Pero los cristianos tenemos que ser generosos, con sabiduría, generosos para Dios, generosos en la iglesia, generosos con el tiempo, dedicando tiempo a las personas que lo necesiten. Deuteronomio 24, 19 al 21. Deuteronomio 24. Importante ver cómo Dios está atento a un pajarillo, cómo Dios está atento a una bestia, a un esclavo, a un extranjero. Y dice, 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, es decir, te ha olvidado ya lo que has recolectado, está ahí en el campo, no volverás para recogerla. Que te digan que se te queda un billete de 50 euros en el cajero, a ver si vuelve o no vuelve. Vamos, te las peles. ¿O no? ¿Sí o no?
que te pague el jefe y se te quede un sobre con la hora extras que echaste allí, a ver si, claro, es tuyo y tienes que volver, ¿no? Pero para que veamos cómo Dios, entonces no era salario, era precisamente lo que estamos viendo, y cómo Dios dice, mira, si tú estás recolectando y se te queda ahí, ya la canasta, la cesta, se te queda una gavilla llena de fruto, no vayas a recogerlo, porque hay gente que tiene necesidad, eso es para ellos. Lo que a ti te sobra es lo que a otros les falta, eso es lo que Dios quiere decir. Pero tienes que tener sensibilidad para los demás. A veces nos sobra mucho el tiempo y la inteligencia, podemos hacer muchas cosas. Todos tenemos dones, conocimiento, sabiduría y podemos aplicarlo en beneficio de otros. Y no nos da la gana. ¿Y qué mejor sitio que en beneficio de la iglesia? Que somos el arca de Noé. La salvación de este mundo es Cristo, pero nosotros somos los portadores de esa verdad. Y tenemos que expandir el reino. Gracias a esa generosidad estamos hoy aquí. Y hemos podido conseguir lo que hemos conseguido, que no es poco, porque Dios nos ha sembrado su corazón. Pero no podemos dejar que eso se apague. No podemos dejar que eso vaya a menos. Tiene que ir a más. Hay que ejercitarse más en la piedad. No sacrificándose unos pocos, sino todos por igual. Y no solo estoy hablando económicamente, estoy hablando de trabajo, porque aquí trabajamos. ¿Os acordáis los que estabais cómo trabajábamos? Unos buscando materiales, otros buscando precios, otros buscando a nombre de quién se compraba. Me acuerdo cuando Pepe tuvo la dicha de que una persona que había trabajado con él, bueno, todas las cosas cómo se dieron. Otros poniendo dinero, otros poniendo esfuerzo. Aprendimos a echar hormigón, aprendimos a poner ladrillo. Los primeros tabiques tuvimos que tirarlos, salían torcidos. Pero ahí aprendimos a poner ladrillo hasta los niños. Hay vídeos que hasta los niños hay fotos que ponían ladrillo. Todo. Las hermanas traían comidas y tenían que también hacer masa, la hacían. Ahí todos trabajando a una. Hermano, esa generosidad, donde uno deja lo suyo para trabajar en común. Y no nos podemos parar. Tenemos mucho por hacer. Residencias de ancianos, casa de acogida. Todo eso hay que hacerlo. Son proyectos que son de Dios. Porque nos estamos acordando del huérfano, de la viuda, del extranjero, del siervo, de la sierva, del interno, de la interna, del indocumentado. Dios se acuerda de ellos. Y yo quiero acordarme también. Yo no sé de quién tú te vas a acordar, pero yo me acordaré de los pobres. Y de los extranjeros, y de los menesterosos. Hasta ahora lo hemos hecho y hay que seguir haciéndolo. Y es mi sueño, porque sé que es el sueño de Dios, porque yo que gano con esto, calentarme la cabeza y sufrir. Es mi sueño techar allá y tener unos apartamentos, y es mi sueño tener unos pisos, un edificio familiar en Puente Tocino con 4 o 6 pisos y albergar a gente que tenga necesidad. A los que vienen y no saben dónde estar. ¿Por qué van a vivir en una iglesia? ¿Por qué tienen que vivir en unas condiciones inhumanas? Son humanas, ¿no? Hay sitios peores, obviamente. Pero ¿por qué no podemos darle una casa y decir, mira, esta es tu casa? ¡Oh! Eso enamora a la gente del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, busca al Señor. ¡Wow! Cuando ya tengas, la dejas libre para otro. ¡Qué cosa más hermosa! ¿No arde tu corazón de poder hacer algo así y ser responsable de ello? Es que al margen, mira, al margen de cualquier cosa, esa visión Dios me la pone a mí y yo te la tengo que transmitir a ti. Pero yo no gano, mira, lo cómodo para mí como pastor principal es decir, pues yo me conformo con un rebañico, que me den poca la lata, cuanto menos nos vengan el miércoles mejor, menos consejería. Y conformarnos. Pero ¿ese es el corazón del Señor? No. Aquí nadie va a cobrar más por eso, aquí no, pero es el corazón del Señor. Y podemos hacerlo mientras otros están ganando para cambiar de coche, para tener una casa más grande, para gastárselo en más vicios. Nosotros estamos pensando en lo que piensa el Padre. Mira, Deuteronomio 24 lo que dice. Estamos leyendo ahí en el 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvide alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Por eso Dios es padre de huérfano, por eso es defensor de viudas, de los que nadie se acuerda, de los indefensos, de los desprotegidos. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tu mano. Y además te dice, pero es que te va a bendecir.
Es que tú lo haces y yo sé que Dios nos bendijo. Eran tiempos donde estábamos aquí todos construyendo esto con una gloria que cayó. Dios nos bendijo grandemente. Pero hay que seguir. Imagínate este espacio, hacer arriba, estudios, casa. También se puede hacer, aparte del de fuera. Yo no digo que sea ahora. Porque esto nos tiene Dios que embarazar a todos. Y cuando estemos todos embarazados de esa visión, entonces parimos seguro. No puedo estar embarazado yo solo, porque entonces los dolores de parto para uno solo son muy grandes. Entonces de la iglesia, entiéndaseme. Y sigue diciendo, cuando sacudas tus olivos, sabes que se le da con las varas a los olivos y cae la oliva en una red, ¿verdad? Una malla. Cuando sacudas tus olivos, no recogerán las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero. También tienes derecho a tomar aceite virgen extra, del bueno. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Es un mandato de Dios, acuérdate del que no tiene. Por eso este invierno al final hicimos algo, pero para el próximo ora a Dios que podamos tener un equipo de gente, que vayamos debajo de los puentes, que vayamos a buscar a las personas que no tienen, que vayamos a los que están en cajero automático y aunque ellos sean lo que sean, nos acordemos de ellos con un termo con sopa y que le podamos dar un plato de sopa, que le podamos dar un trozo de pan, que le podamos dar alimento y que le podamos dar el mensaje de que Jesucristo viene a salvarlos y los ama. Amén. Que a pesar de lo que están viviendo y lo que han hecho en su vida, Dios los sigue amando y hay esperanza. Amén. Porque eso es lo que Dios nos demanda cuando vemos su corazón. Gracias a Dios ninguno de nosotros estamos pasando hambre. Y es verdad que es por su terquedad que a veces pasan hambre, pero también hay problemas psicológicos, también hay problemas de ataques espirituales, de cautiverios. Y el amor pudre todo yugo. Amén. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Bien. Simplemente decirte el Proverbio 19, 17 para terminar. Proverbio 19, 17. Y lo dejo ahí. Seguiremos. ¿Cómo es el corazón de mi Padre y de tu Padre? Y cómo yo quiero que mi corazón sea así. Por eso cuando hayan problemas entre hermanos, tú dile, hermano, ama como el Padre, ama como Jesús. Déjate el problema, deja tu ofensa, circuncida tu corazón, déjate el agravio. Proverbio 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Qué bonito. Tú sabes que Dios no es deudor de nadie. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. O sea, tú das para una causa. Cuando nosotros damos, que es lo bonito, cuando damos para la iglesia, sabemos que estamos manteniendo, aunque sea oración si no tienes dinero, aunque sea apoyo si no tienes oración, aunque sea trabajo que hay que hacer aquí, como hay hermanas que limpian, otras con la fruta, con la verdura, otras transportando, sea lo que haga, sabemos que es por esa causa. Hay una garantía. Tú sabes que mucha gente quiere dar apadrinamiento y tú no sabes dónde va ese dinero. A veces va una parte, la mitad, el 20%, pero qué bueno que cuando tú das para la iglesia, sabes que eso se revierte, no solo no solo beneficia a los hermanos de la iglesia, sino que beneficia a los de afuera. Acuérdate en el confinamiento cuánta comida se repartió y después del confinamiento cuántos vienen hasta árabes a por comida. Qué hermoso. Los extranjeros para nosotros son ellos y cumplimos esta palabra. Y qué bonito poder predicar algo que nos pone un listón, pero lo estamos viviendo. Amén. Pero hay que mejorarlo. Tenemos que hacerlo con más amor. Tenemos que hacerlo como lo hace el Padre. Y dice, el que a Jehová presta el que da al pobre. O sea, tú todo lo que das para que el pobre tenga, sea a través de la iglesia o sea afuera, ¿le estás qué? ¿Prestando a quién? A Dios. ¿Y por qué nos dice eso? Porque intereses han habido siempre. El interés. Tú pides un préstamo al banco y pides 5 y ¿cuánto devuelve? 7, 8. ¿Sí o no? Tú pides, necesito 5.000 euros. ¿Cuánto va a pagar al final? 7.000 o 8.000.
Eso funciona así. Al final los intereses te comen. Y lo que quiere Dios que entiendas es que tú le das al pobre, pero le estás haciendo un préstamo, a los ojos de Dios le estás haciendo un préstamo ¿a quién? A Dios. Con lo cual, lo que le has dado al pobre, Dios te lo va a revertir, pero multiplicado. ¿Estamos entendiendo? Tú le das al pobre 5, ¿y cuánto te va a venir? 7, 8, 10, porque Dios es generoso. Dios nos quiere animar a que seamos rápidos en bendecir. Por eso dice, a los ricos de este mundo mando. ¿Y qué manda? Que sean generosos en buenas obras. Amén. Como en un programa de televisión, tuve la oportunidad en una ocasión de entrevistar, estaban unos hermanos de la iglesia bautista y dijeron que en una de las iglesias de Valencia tenían un futbolista de los famosos, de primera. Y nos dijeron ahí, y luego después del programa me contaron, bueno, tenían una iglesia que era más que el auditorio de aquí de Murcia, claro, en los tiempos de un futbolista, pero estaban pensando en las obras sociales y estaban haciendo obra social grande. ¿Cuántas cosas buenas se pueden hacer teniendo economía para el reino? Amén. Y también personas que trabajen. Porque tú imagínate que llega un rico y dice, mira, la casa de ahí al lado, ya la tenéis comprada, ya tenéis la residencia. Ahora, ¿quién se pone a tratar a los ancianos? ¿Estamos ya aptos? Yo no digo que no, pero hay un equipo de personas ya aptas para quitar pañales, poner pañales, dar la comida, que te la escupan a la cara y tú digas con amor, ay, mi lindo bebé, es que no te gusta la comidita. O le vamos a coger la cuchara y va a salir la carne y le vamos a tirar. Y que le hayan limpiado sus posaderas y se haga caquita en tu manita. Hay que cuidarlo. Escucha, te lo digo en serio. Y te entre la rabia de que has limpiado el pañal, la cama, la sábana. Es que no podía. Eso no es lo que Dios quiere. ¿De qué nos sirve tener los ancianos y tener... Vale, igual, pero... Y la cuestión es, ¿de qué te sirve tener la residencia y tener los ancianos si va a salir tu carne? ¿Estamos ya preparados? Porque a veces con los alimentos hay algún... ¿verdad? ¿O es todo armonía? Por lo cual, hermanos, preparémonos, porque Dios nos llama a la acción. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y ya sabes que el que da al pobre presta a Jehová, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios te va a pagar conforme a lo que tú siembres. Seguiremos por aquí descubriendo el corazón del Señor y cómo actuó la iglesia primitiva, que nos va a enseñar mucho a ti y a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque yo sé que gran parte, y es un honor, una honra y una bendición, a veces me frustro al ver lo que nos falta, yo me incluyo el primero, lo que a mí me falta. Pero también bendigo tu nombre por ver todo lo que ya hemos alcanzado con tu ayuda. Hemos entendido la necesidad de pensar en los demás. Trabajamos con el Banco de Alimentos, lo que es lo mismo, con la Comunidad Europea y con el gobierno de España para atender a los necesitados. Trabajamos por nuestra propia cuenta antes del Banco de Alimentos, del cual nos sacaron y ahora tú nos has hecho que volvamos a entrar. También, Señor, por los necesitados, no solo de tu casa, sino de afuera. También llevamos el evangelio a los de afuera, Señor, y nos cuidamos entre nosotros con prioridad, como dice en Gálatas 6, que hagamos bien primero a la familia de la fe. Hemos entendido y queremos seguir entendiendo. No solo unos pocos, sino toda la iglesia, aún los que no están aquí, queremos entender más de ti. Queremos conocer tu corazón. Queremos amar como tú amas. Y cuando cantemos nadie me ama como tú me amas, que podamos aplicar, nadie le ama a mis hermanos, a mis hermanas, incluso al hermano o la hermana que me mire de reojo, que yo crea que se lleva mal conmigo, que a veces está todo en nuestra mente. Nadie le ama como tú le amas, pero yo tengo que amarle así. Pon ese listón en nuestro corazón, que tú puedas construir una iglesia espiritual donde al menos maduremos, porque tú no quieres una niña en pañales para casarla con Jesús. Tú quieres una esposa madura, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, sin celos, sin contiendas, sin envidias,
sin recelos. Tú quieres hermanos que trabajan hombro con hombro, como en los tiempos de Esdras, de Nehemías, construyendo lo que el enemigo quiere romper. Restaura las relaciones, Señor, en el hogar. Restaura las relaciones en la iglesia. Restaura las relaciones entre nosotros. Restaura la relación contigo, porque si no está restaurada nuestra comunión íntima contigo, no habrá relación sana entre los hermanos. Ayúdanos a entender que no se puede decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Que no se puede decir amo a Dios si no guardo la palabra. Ayúdanos a entender esas realidades. Y que así como tú guardas de los pobres, de los animales, y aún en la ley imprimiste esa necesidad, nosotros también estemos pendientes de todas las necesidades de los demás que nos rodean, en el nombre de Jesús. Así te agradaremos y seremos más como tú. Recibe hoy toda la gloria y toda la honra y despídenos en tu paz, en tu bendición. Llévanos a nuestras casas en paz, en gozo, en alegría, fortalecido. Llévate, si alguna persona está preocupada, en crisis, llévate esas telarañas, llévate, Señor, eso que el enemigo siembra en nuestra mente, eso que quiere cauterizar nuestra conciencia, y trae liberación del cielo. Abre las puertas de la liberación, derrama la bendición de la liberación en cada mente, en el nombre de Jesús, y haznos libres para amar, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.